Bueno, vamos entonces a enfocar bien el lente bíblico, mis amados, en la Escritura para ver qué nos está revelando, qué nos va a revelar el Señor a través de la palabra en esta noche. Y es un tema realmente, diríamos que muy interesante, créame que sí, especialmente si a usted le gusta la historia, porque créame que la palabra de Dios, la Biblia, lo que nos está narrando es una historia, esa es la historia de la redención. Así que cuando entramos a la Escritura, lo más propicio es pensar que lo que vamos a aprender en realidad es historia, ¿ok? Son hechos históricos, son eventos que se están revelando a través de la palabra de Dios. Entonces, para poder entender realmente en qué posición, mi amado, estamos hoy, o en qué posición o postura está la iglesia en la actualidad, necesitamos remitirnos a lo que era la iglesia en el primer siglo. Esa es una realidad. O sea, no podemos sencillamente entender mucho de lo que está pasando hoy si no entendemos toda la estela de historia o de eventos que han surgido para llevar a la iglesia hasta donde está en la actualidad. Entonces, eso es algo que primeramente, de manera primaria, tenemos que entender. Entonces, si nos vamos a la iglesia del primer siglo, y déjame decirle que en más de una ocasión usted probablemente haya escuchado esta frase, o usted mismo lo haya dicho, que necesitamos regresarnos a la iglesia del primer siglo, a la senda antigua. Eso probablemente usted lo ha escuchado en muchísimas ocasiones. Sin embargo, permítame decirle que no por el simple hecho de decir que era lo ideal o que es lo ideal, implica o significa, escuche esto, porque es bien interesante, implica o significa que tengamos las condiciones en la actualidad para que eso suceda. Porque hay demasiadas cosas que cuando miramos a la iglesia del primer siglo no nos damos cuenta que realmente sucedió. Porque la iglesia del primer siglo no es nada más que lo que nos está narrando primaria o inicialmente el libro de Hechos capítulo 2 con la venida del Pentecostés, o sea, el Espíritu Santo. O sea, la iglesia, mi amado, tuvo muchísima transformación que cuando usted comienza a leer a partir de Hechos capítulo 2 va a ver que hay una transformación muy progresiva de la iglesia, del pensamiento de la iglesia. Y que eso se fue agudizando en los próximos años hasta generarse un cambio muy radical y muy fuerte en la iglesia, que en realidad, mis amados, llevó a algo, a lo que yo quiero llegar con este punto de esta noche, pero ya al final de la enseñanza, al hecho de que hubo una separación muy radical entre aquellos que eran verdaderos creyentes y aquel que era un falso creyente, o algo que realmente aparentaba serlo cuando en realidad no lo era. Porque los periodos de prueba, los periodos de situaciones difíciles, mis amados, ponen a prueba la fe de la persona. Es ese llamado desierto que cuando lo atravesamos, pues decimos, bueno, este es el momento realmente de sacar la casta, de sacar esa fe a flote y saber si realmente estamos en Cristo o no lo estamos. Entonces, cuando nos ubicamos en el libro de los Hechos, repito, capítulo 2, vemos una iglesia realmente maravillosa. Una iglesia que, como nos dice el libro de Hechos, a partir de Hechos 2, desde el 42 al 45, una iglesia que vivía en comunión los unos con los otros, que vivía en coinonía constante, una iglesia que oraba los unos por los otros, mis amados, que vendían todas sus posesiones, que lo ponían a los pies de los apóstoles, que nadie tenía necesidad. Y entonces, cuando usted escucha estos detalles de la iglesia del primer siglo, tenemos que entender y tratar de transponerla a la actualidad y ver que es una iglesia unida, que es una iglesia que en realidad tenía una comunión los unos con los otros. O sea, una iglesia unida es una iglesia fortalecida. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en la iglesia del primer siglo. Entonces, cuando lo transponemos a la actualidad, nos damos cuenta que en realidad estamos viviendo en medio de congregaciones muy individualistas, muy separadas, que en realidad pues no están teniendo comunión los unos con los otros. Muchas veces ni conocemos quién es el hermano que está ahí cerca de nosotros, ni las situaciones que están viviendo, las necesidades que tienen. Y en el peor de los casos, déjeme decirle, que cuando logramos conocer o saber la situación que está viviendo, lo ignoramos. Lo estamos ignorando. Y eso no es lo que vemos en la iglesia del primer siglo. Entonces, estar clamando a regresarnos a la senda antigua, a la iglesia del primer siglo, y estar viviendo estas situaciones, y cerrar nuestros ojos y volvernos ciegos a la necesidad de nuestros hermanos, mis amados, cuando eso no es lo que nos dice el libro de Hechos, entonces eso es un acto de hipocresía. Porque estamos clamando por algo que nosotros mismos no practicamos. Y ojalá se entienda este principio. Y hay que entender también de que la iglesia del primer siglo no fue una iglesia de color de rosa. Porque ahí hubo casos aislados como tenemos, por ejemplo, Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Y sabemos qué pasó con Ananías y Zafira. Que el propio Dios concibió que el pecado que estaban cometiendo era pecado de muerte. Y el propio Pedro le dijo, ustedes están mintiendo al Espíritu Santo. Y eso es tenido por pecado de muerte. Y sabemos que ellos expiraron, el Espíritu, o sea, murieron delante de Pedro. Ambos en momentos diferentes, pero sencillamente partieron de este mundo. Dios se los llevó, mi amado. Entonces la pregunta es,
¿Acaso nosotros en realidad tenemos una forma de pensamiento que concibe en realidad lo que sucede en la iglesia del primer siglo? Porque eso fue el mero inicio. Entiéndase, Hechos capítulo 2, el Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo transformó la vida de muchas personas. El Espíritu Santo, mis amados, como sabemos en este contexto de Hechos capítulo 2, pues entonces hace que todas aquellas personas que estaban allí, aquellos creyentes comenzaron a hablar en lenguas humanas, por favor, que no se confunda esto. Empezaron a entenderse en los idiomas de aquellas personas que estaban ahí, que eran sirofenicios, que eran de toda esta región de Asia Menor, que fueron a mercadear a la región y comenzaron a escuchar el evangelio cada uno en sus lenguas. Que incluso aquellos que no entendían llegaron a pensar que estaban borrachos, porque decían, no entendemos nada de lo que dicen. Y sí, ¿qué creen? Aquellos que entendían las lenguas, su lengua materna, pues sabían qué es lo que se les estaba diciendo. Y que incluso le digo más, mire, el apóstol Pedro no era particularmente entre el grupo de los apóstoles alguien que era concebido como un excelente orador. ¿Se da cuenta? O sea, no era un Pablo, una persona que había sido un discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos, como él decía, conocedor de la ley en su totalidad, y era un excelente orador. Pero ese no era Pedro. Y sin embargo, el libro de Hechos, capítulo 2, nos dice que cuando Pedro abre su boca y empieza a compartirla a todos los que estaban allí, pues la gente estaba impresionada porque aquel no parecía Pedro. No lo parecía. O sea, estaba bajo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, lo que teníamos inicialmente, mis amados, eran creyentes en Cristo que estaban en la llenura, o sea, bajo la llenura del Espíritu Santo. Y así se mantuvo la iglesia por largo rato. Pero no siempre fue así. Estamos hablando de una iglesia del primer siglo, mis amados, que estaban recibiendo de la doctrina apostólica, ahí de primera mano, que estaban viviendo, como le decía, en comunión los unos con los otros, y que estaban saliendo constantemente, eran conocidos como los del camino, a predicar el evangelio de salvación, porque la ordenanza dejada por Jesucristo en Mateo 28, 19, de ir por el mundo a ser discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, bajo la promesa de que Jesucristo estaría con ellos. Porque una de las cosas que hay que entender es que la obra de Dios, mis amados, no se hace como entes independientes. Como muchas personas suelen decir, pues es que yo estoy solo y yo sirvo a Dios. A ver, eso no es lo que dice la Biblia. El creyente pertenece al cuerpo de Cristo. Y no le puede decir la mano a la otra mano, al pie o al... Yo no te necesito. Entonces, aquí lo que voy es que la vida cristiana no se vive en separación. O sea, no es un ente individual o independiente. Necesitamos, mis amados, ser parte del cuerpo de Cristo y de manera activa, con una fe activa. Entonces, a partir de este momento del libro de Hechos, repito, capítulo 2, comienzan a suscitarse eventos que obviamente hicieron que estas personas llenos del Espíritu Santo, pues entonces diríamos que mucho trabajo a los judíos que estaban allí. Aquellos judíos que habían llevado al Cristo a la cruz. Y en un momento en el cual decirse discípulo de Jesucristo o seguidor del Cristo, aquel que había sido crucificado, puede ser un riesgo a su propia vida. Porque hoy, gracias al Señor, pues nos podemos bautizar, podemos bajar a las aguas y mire, bendito sea el Señor. Pero en aquel momento podía costarle la vida. Porque decir Jesús, mis amados, eso era totalmente contrario al sistema religioso judío. No tanto al sistema político, sino al sistema religioso, los cuales tanto apoyaron el hecho de que fuera crucificado. Entonces, en Hechos capítulo 5, estas personas llenas del Espíritu Santo fueron llevados a juicio. Y fue Gamaliel, mis amados. Ese mismo Gamaliel, que había sido aquel ayo, digamos así, de Pablo, pues fue ese Gamaliel que dijo, a ver, ustedes pueden estar contendiendo aquí con Dios, porque no sabemos si estos hombres realmente, el mensaje que están dando es de parte de Dios. Entonces ellos perseveraban, mis amados, perseveraban en la doctrina apostólica, perseveraban en el partimiento del pan, así nos dice la Escritura, pero también perseveraban, en la obra de Dios. O sea, era incansable, de tal manera que los llevaban a las cárceles y los sacaban de las cárceles, los vituperaban, los golpeaban. Ahí mismo en Hechos capítulo 5 dice que no los soltaron porque no podían dejarlos que se fueran solos. Había que golpearlos, había que darle de látigos, mis amados. Y fue lo que pasó con ellos. Les dieron de látigos, pero cuando los sacan de ese lugar, pues siguieron predicando el evangelio, porque la obra de Dios había que predicarse.
Pero después de eso, déjeme decirle que llegó el momento de persecución, pero fuerte, bien férrea. El apóstol Pablo, mis amados, para que tengan una idea, él fue ejecutado en Roma entre el año 64 y 67 después de Cristo. Pero eso fue una época del emperador Nerón. Y si usted quiere saber realmente quién era Nerón, es una persona extremadamente sádica. Al punto que con Nerón, mis amados, utilizaban a los cristianos los cuerpos y los ponían, mire, de antorchas para prender la ciudad, encender la ciudad. Era algo terrible, mi amado. ¿Se da cuenta? Entonces, en toda esta época, mis amados, nos quedamos enfocados totalmente en el libro de Hechos. Pero después de Hechos, mis amados, viene Romanos, también viene 1 y 2 de Corintios. ¿Y qué crees? Ahí tienes Gálatas también, donde Pablo le está diciendo a los Gálatas insensatos. Qué rápido se han movido de la doctrina. ¿Quién los sedujo para que hicieran semejante cosa? Para que olvidaran así el mensaje. O sea, te estás dando cuenta que la iglesia todo el tiempo, mi amado, no tuvo una reacción totalmente fiel al mensaje del evangelio. Habían congregaciones que ya se habían levantado, pero que se habían torcido de su doctrina. De muchas maneras, como pasa en la actualidad. Entonces, cuando usted ve la primera carta a los Corintios, algo que está pasando allí es que hay una reprimenda muy fuerte. Está Pablo reprendiendo a los corintios. A una iglesia que él mismo en la obra misionera levantó, esa congregación de Corinto. Y le está diciendo que tienen un mal uso de los dones espirituales y que estaban permitiendo cosas terribles. Habían hecho, por ejemplo, el sacramento de la cena del Señor en un banquete, lo que hacían, donde estaban prácticamente emborrachando a estas personas. Estaban permitiendo un liderazgo que no era conforme a la voluntad de Dios. Incluso habían permitido la fornicación en la iglesia. Y Pablo le dice, por favor. Y es una carta muy fuerte, 1 de Corintios. Y ahí es donde usted está viendo 1 Corintios 12, 13, 14. O sea, ahí lo tiene. Léalo. Y bendito sea el Señor que ya en la segunda carta a los Corintios, pues entonces se ve una iglesia que se restauró. Pero le voy a decir un poquito más. Cuando usted va al Apocalipsis, o sea, ya el apóstol, la revelación del Apocalipsis a Juan, mi amado, si usted se da cuenta, el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia Menor, no esas iglesias, mis amados, en todos los sentidos, no fueron iglesias fieles. Porque todas no fueron como Filadelfia, Sardis, Pérgamo, Tiatira. ¿Y qué hablar de la Odisea, mi amado? La iglesia tibia. Usted toma la Odisea, mi amado, y es el espíritu de muchos lugares hoy en la actualidad. Personas que dicen que están con Cristo y en realidad se dan cuenta que son totalmente tibios. Y Jesucristo le dice, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, lo que voy es que esa perspectiva de una iglesia caminando en una perfección tremenda, esa senda antigua, la pregunta es, ¿qué concibe usted por senda antigua? Porque el mensaje es de Dios, la iglesia es de Cristo, pero está conformada por seres humanos falibles como usted y como yo, que tenemos 1000 situaciones, que venimos del mundo, que tenemos 1000 pensamientos en la mente, que tienen que ser transformados, la renovación del entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces sí se batalló en muchos aspectos, mis amados, en el primer siglo, con los creyentes, porque todos no caminaban fiel a la palabra, todos no tenían la misma actitud de los apóstoles, y ojalá que eso se entienda. Entonces, que no nos sorprenda si en la actualidad están sucediendo cosas así también, porque créame que eso ha sucedido en todas las épocas. Gracias, Johnny, Dios te bendiga grandemente, gracias por tu aporte. Eso ha sucedido, mi amado, en todas las épocas. Creyentes fieles y personas que no han sido fieles y que aún han estado dentro del grupo de creyentes. Jesucristo, de hecho, él mismo de antemano, él lo advirtió, trigo y cizaña iban a estar ahí y que no iban a ser arrancados hasta el día de la siega. O sea, iban a estar entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, esto es algo que hay que entender. No se puede tener una perspectiva, mi amado, platónica y lógica de lo que es realmente la iglesia y de lo que ha sucedido. Porque sabe que cuando no se conoce la historia, pues entonces se cometen muchos errores y se tiene una perspectiva muy equivocada de las cosas como debieran ser. Y la realidad es lo siguiente, no fue todo como la iglesia que se está manifestando en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 45. Ojalá, mi amado. Pero hubo mucha distorsión, el ser humano, el corazón humano, hubo mucha distorsión.
Y se vieron muchas cosas, mis amados, y tiene que leer, por favor, tiene que leer el libro de Hechos y todas estas cartas misioneras de los viajes misioneros de Pablo, para que usted se dé cuenta que pasaron muchas cosas y que todo no fue color de rosa. Y que la iglesia vivió muchísima, pero muchísima persecución, le repito. Nerón, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Décimo. O sea, fueron terribles esos emperadores con los cristianos. Y llegó un momento de persecución tan grande que, mire, en el año 70, el hijo de Domiciano, el Tito, el general Tito, quien era hijo del emperador Domiciano, es quien destruye el templo de Jerusalén en el año 70. Y hubo una dispersión grandísima tanto de judíos como de cristianos, o sea, judíos que ya eran cristianos y judíos que aún no conocían de Cristo. Y hubo una dispersión tremenda, mi amado. Y todo eso, mi amado, no se acabó, ¿sabe cuándo? Hasta el siglo IV. Hasta que en el año 313 fue el propio Constantino, de lo cual se tienen muchísimas ideas muy equivocadas sobre él, pero la realidad es que fue el propio Constantino, mi amado, el que paró todo eso y hizo que la religión cristiana se volviera la religión del Imperio Romano. Y así fue como sucedió, y fue de hecho el edicto de Milán en el 313. Ahí se paró toda esa matanza y toda esa persecución que había. Y entonces Constantino comenzó a entregar todos estos edificios gubernamentales, grandes edificios, para que entonces los cristianos se pudieran congregar. Así comenzó, así fue la historia. Aquí no es que nadie se lo cuente. Pero en realidad hubo una parte una parte de los creyentes que no entró en esa línea que Constantino estaba sencillamente proporcionándoles, llamémoslos así. Y fue el propio Constantino en el 325, mi amado, pues que hizo el llamado al concilio de Nicea, al primer concilio. Entonces, a lo que voy es que si usted se da cuenta, desde el inicio de la iglesia hubo muchos cambios, muchas transformaciones y cambios de pensamiento. Y esto, mira, en este siglo IV ya no están los apóstoles, pero el pensamiento apostólico prevalece, obviamente, fue cambiado, fue pasándose de generación en generación hasta llegar a esta generación que está aquí, que una parte se queda muy cómoda con el imperio, pero otra dice, no, yo no. Yo no. Y entonces se fue en otra dirección. Y la gran ruptura, como ya sabemos, sencillamente fue en el 1500 cuando sucede la reforma con Lutero. Y después una segunda ruptura en el 1700 con el puritanismo, donde hubo un retomar total de la doctrina bíblica. Y no fue, déjeme decirle, hasta el siglo XX, cuando hubo un explote, porque fue lo que hubo de congregaciones pentecostales, y eso se ha ido volviendo pues, neopentecostales, etc. O sea, algo impresionante, dando lugar a una cantidad impresionante de denominaciones y de diferencias de pensamiento. Pero la pregunta es, y es la que suelen hacerse, oiga, pero ¿y cuál de esas tiene la razón? O sea, ¿cuáles están en la verdad? Mis amados, los que estén caminando con la palabra de Dios. Jesucristo no vino a establecer congregaciones aquí, o sea, no vino a establecer denominaciones. Eso no está en la palabra de Dios. Pero sin embargo, su iglesia es universal. O sea, los verdaderos redimidos en Cristo son personas en las cuales mora el Espíritu Santo y van a caminar en la verdad. Y ahí no hay misterio, ahí no hay cuento. No hay algo que yo me quiera inventar porque esta es la religión verdadera. ¿Religión verdadera? ¿Va a hablar de religión verdadera con Cristo? No, es la nueva vida en Cristo. Eso sí tiene validez bíblica. Una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, mi amado. Caminando con Cristo. Ahora, si usted está viendo eso, si usted está pensando así, entonces usted está caminando en la dirección correcta. No con presbiterianos, no con pentecostales, no con bautistas, no, con Cristo. Con Cristo, mi amado. Y ese es el que marca la diferencia realmente. Y ojo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque el verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, una cosa preocupante, y es para entrar un poquito más, porque ya era la parte histórica, cómo más o menos se ha llegado hasta aquí, porque hay muchos detalles, créame, pero no nos alcanzaría el tiempo de un live para hablar de todos estos detalles históricos para llegar a la actualidad. Pero lo que quiero que se quede es que todo no fue color de rosa en el primer siglo.
Y me refiero a la iglesia, no solamente a la presión externa de la iglesia, sino dentro de la propia iglesia. Porque lo que estaba pasando, mis amados, en 1 Corintios, no era que estaba el emperador haciéndole presión a la iglesia. Eran los conflictos dentro de la propia iglesia. Lo que estaba pasando con los Gálatas, que Pablo les llama insensatos, no era que ningún emperador, ni Nerón, ni tampoco Domiciano, ni tampoco Trajano, ninguno de ellos vino a decirles cómo tenían que pensar. Esos conflictos se generaron dentro de la propia iglesia. Y eso es una cosa que hay que entender. Entonces a lo que voy es que toda esa idolatría está en el corazón humano. Toda esa manera de querer forzar la carne por encima de la voluntad de Dios está en el corazón humano, está en el ser humano, mi amado. Entonces esa es la parte que realmente nosotros tenemos que entender. Que muchas veces el enemigo no está fuera de nosotros, está en nosotros. Es nuestra forma de pensar, de concebir, es una mente que no ha sido transformada, que no ha sido regenerado, un corazón que no ha sido todavía, que no tenemos un nuevo nacimiento. Entonces esa parte, mi amado, es importante que hay que entenderla. Que cuando yo concibo a la iglesia actual, tengo que pensar que la manera de caminar con Cristo es bajo los preceptos o principios de la palabra de Dios, en el Espíritu, pero que si yo no estoy caminando y dejando que el Espíritu Santo sea quien me guíe, pues entonces yo voy a cometer los mismos errores históricos de la iglesia histórica, de aquellos, mis amados, que sencillamente no caminaron con Dios en el Espíritu. Porque cuando se está hablando de Corintios, ya había venido el Espíritu. Ya estaba con el creyente y en el creyente. Y aún eso no los exoneró, no los sacó de los errores que tenían, que habían cometido. ¿Se da cuenta? Entonces, llegamos a una época, mi amado, en que decimos, estamos delante de Cristo, nos rendimos a Jesucristo, ya entendemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, vamos a comenzar a caminar con Cristo, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? Y ahí en ese proceso donde realmente se va a marcar la diferencia. Porque entonces imagínense que usted y yo digamos, oiga, es que ya me arrepentí de los pecados, ya me arrepentí. Y ya voy a empezar a caminar con Cristo. Ok, ese es el punto de inicio, o sea, ya comenzamos. Y sabemos por la palabra que Cristo nos quiere llevar a la presencia de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre sino por Él, como dice Juan 14:6. Eso nos queda claro. Pero ¿qué cree? Sabemos al inicio y sabemos cuál va a ser el final del proyecto, o sea, de ese proceso. Pero ¿y la trayectoria? ¿El intermedio? No sé si me hago entender. Sabemos dónde vamos a iniciar el día de nuestra conversión, el momento de la conversión. Sabemos hacia dónde nos va a llevar Cristo, que es a la presencia de Dios, pero ¿y el trayecto? Le voy a decir, los grandes problemas están en el trayecto. Jesucristo dejó muy claro en Juan capítulo 3, versículo 3, que el que dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y la realidad es que una persona que está diciendo, Jesucristo, yo te creo, me rindo a ti como Señor y Salvador, de una manera inicial, no da seguridad ninguna de que realmente lo hizo. De hecho, hay muchísimas falsas conversiones y son muy visibles en la iglesia actual, las falsas conversiones. Personas que no dan fruto digno de arrepentimiento. Pero le preguntas si son cristianos, te dicen que sí porque confesaron a Cristo con la boca. Pero no dan de ninguna forma un testimonio que realmente demuestre que le han creído realmente en el corazón, como dice Romanos 10:9. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estoy caminando? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es ineludible. Y es una forma muy clara de ver que una persona que realmente es nacida de nuevo es una nueva criatura. Nueva. Y Él no viene a hacerte una persona mejorada. No viene a medio limpiar tus pecados, viene a hacerte una persona nueva, mi amado, nueva criatura. O sea, ahí no hay un término medio que digas, es que más o menos ahí yo le voy echando ganas poquito a poco a ver cómo porque este es un proceso despacito, ¿no? Mi amado, mire, hay personas que ni siquiera demuestran de que están en ese proceso, que entraron en el proceso. Efesios capítulo 4, al 17 al 24, nos habla claramente. Si usted tiene la Reina Valera, por favor, ábralo. Eso lo debe decir, la nueva vida en Cristo. Y una de las cosas que dice claramente ahí es la negación del yo para que Cristo crezca en mí. Si yo no menguo, Cristo no va a crecer en mí. Porque mi vida no va a tener dos señores.
O Cristo es mi Señor, o yo trato de ser mi propio Señor. O el Espíritu me guía, o mi espíritu de rebeldía, de carnalidad, de mundanalidad va a seguir prevaleciendo en mí. Y lo único que se va a poner de testimonio, de manifiesto, mi amado, es una vida que no que no ha sido renovada, que no ha sido regenerada. Y esa es una certeza bíblica. Ese viejo hombre tiene que ser desechado. No puede seguirse siendo acariciado, apapachado. No, no, no. Eso tiene que ir muriendo totalmente, de manera tal que Cristo sea visto en mí. Entonces, ¿qué pasa entre el momento inicial de conversión hasta el momento en que dejemos este mundo? El cristiano tiene que entrar en un proceso de santificación progresiva. Pero si yo me paso mi vida entera sencillamente contristando al Espíritu Santo una y otra vez, mis amados, no. Llega un momento en que tú dices, mira, no se trata de que estés contristando al Espíritu Santo, porque usted en un momento determinado puede tomar una mala decisión, vivir en algún momento quizás pues apartado, pero se va a regresar, porque nada te va a apartar de él. El verdadero cristiano, mi amado, el que es verdaderamente salvo, puede tener momentos de presión, momentos difíciles, pero no se aparta de él, porque está en Cristo. O sea, ¿me hago entender? O sea, puede ser temporal, pero no permanente. Y el apóstol Juan, en primera de Juan lo dijo muy claro cuando dijo, bueno, se fueron de aquí de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces, estas son cosas que no pueden pasar por alto, porque una de las costumbres que tenemos hoy es utilizar un argot popular cristiano en el que, hermano, Dios te bendiga, el Señor te bendiga, ay, primero Dios, sí. Y llamarle cristiano a cualquier persona, llamar hermano a cualquier persona, cuando está dando señales claras que en realidad no está en Cristo. Y eso ya es más preocupante, porque entonces significa que en realidad no conocemos, mis amados, por la Escritura, todavía no nos ha sido revelado lo que significa realmente estar en Cristo. Y entonces pensamos que alguien es convertido cuando nos está dando señales claras y constantes de que no tiene una conversión a Cristo. Y le voy a decir tristemente, las congregaciones están llenas. Y entonces, cuando vamos a lugares donde vemos que esto está totalmente generalizado, donde no se está confrontando el pecado, miren, no hay cristianismo sin confrontación del pecado. No hay cristianismo sin caminar en santidad. ¿Sabe por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Una cosa lo va a llevar a la otra. La Escritura, mis amados, mire, se responde a sí misma. Es totalmente coherente de inicio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Entonces yo no puedo pensar que estoy viviendo una vida en la inmundicia, deleitándome en el pecado, aunque yo hable con mi boca que soy cristiano y mi testimonio no lo demuestra, no hay fruto realmente digno de arrepentimiento y aún pensar que yo soy cristiano y que voy a ser salvo. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Aquello que el hombre sembrara, eso mismo cosechará. Escritura. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es, ¿yo me estoy engañando? ¿Me estoy autoengañando con lo que estoy pasando? ¿O realmente pues lo que está pasando aquí es que yo no tengo una verdadera conversión? Y lo que está pasando es que yo no estoy poniendo a la gente bajo el lente bíblico, o sea, no estoy poniendo ni yo ni a los demás bajo el lente bíblico de la palabra de Dios para saber realmente dónde estoy parado. Ezequiel 36:26, os daré un nuevo corazón. Y esto no significa que te arranque el tuyo y te ponga uno de carne. No, es, mire, centro de voluntad, de sentimientos, de emociones. O sea, Él va a poner a morar ahí sus mandamientos, mi amado. Está hablando en un sentido espiritual. Entonces, una persona que realmente, mi amado, está en Cristo, una persona que realmente ha sido nacido de nuevo, va a perseverar en la obediencia a la palabra de Dios a pesar de los errores que pueda cometer como ser humano. Se va a arrepentir porque va a ser redarguido por el Espíritu Santo. Y esa es una persona que usted puede decir claramente que tiene un nuevo nacimiento. Porque usted en otra ocasión, si usted mentía, probablemente dijera, bueno, a ver si no se dan cuenta. Pero no, cuando el Espíritu Santo está en usted, le va a decir, a ver, ni siquiera pienses en mentir. Si usted tomaba algo que no le pertenecía y usted lo veía como una forma de vivir, como desafortunadamente tantas personas que yo he visto que me dicen, es que estoy luchando. No, usted no está luchando, usted está robando. A quien sea. El robo es robo como lo vea.
No puede decir que está luchando. No, no, usted está robando. Pero el cristiano, mi amado, eso era antes sin Cristo. Si esa persona tiene una verdadera conversión, ni siquiera, si le pasara por la mente en algún momento de aquella vieja criatura, decir, oye, tómalo y llévatelo para que no lo tengas que pagar. No, mi amado. La nueva criatura en Cristo dijera, ni siquiera, yo tengo que glorificar a mi Dios. Y ahí comienza a marcarse la diferencia entre lo santo y lo que era en algún momento, mire, no santo o profano, así lo da la palabra de Dios. Mundano, carnal. Entonces, es muy visible cuando una persona realmente está viviendo su nueva vida en Cristo. Porque escuche esto, la nueva vida en Cristo. ¿Sabes eso? Es menguar yo para que Él sea visto en mí. Absolutamente ninguna persona, mi amado, que no esté dando señales de la presencia de Dios, o sea, de Cristo en él, el carácter de Cristo siendo reflejado en él, mi amado, no es cristiano. Eso es muy sencillo. Cristo no es un ladrón, Cristo no es un mentiroso, Cristo no es un blasfemo, Cristo no es un chismoso. Y ojalá se entienda eso. Y cuando usted esté delante de una situación, el cristiano solamente se pregunta, ¿qué haría Jesús? Porque le importa en el temor de Dios cómo haría Jesús en su situación. Porque esa es la manera, mi amado, en que usted tiene, mire, conciencia de reflejar a Cristo en su vida y decir, yo quiero actuar como actuaba Jesús. Eso es un cristiano. ¿Se da cuenta? Eso es un cristiano. Alguien que está caminando en Cristo y que no tiene temor a entrar al proceso de santificación. Si me equivoqué y tengo que ser corregido, entro al proceso de discipulado y de disciplina. Y no lo hago de manera gravoso, lo entiendo porque mi carne puede en algún momento ceder y eso va a hacerme caer, mi amado. El enemigo también está ahí. Está presionando tu vida y si en algún momento caes, el verdadero cristiano va a reconocer, mi amado, porque el Espíritu lo va a redarguir de pecado, va a reconocer su pecado y se va a sujetar al proceso de restauración y lo va a tomar como un aprendizaje, como parte del proceso de crecimiento y eso es santificación. Pero cuando usted ve a una persona altiva, orgullosa, arrogante, que no se puede corregir, que evita por todos los medios reconocer que se está equivocando y que evita todo tipo de disciplina o de corrección, esa persona no está en Cristo. Así de claro. No está manifestando el carácter de Cristo, porque la soberbia, el orgullo, la arrogancia no tiene nada que ver con Jesucristo. Aprended de mí que soy humilde y manso, decía Jesús. Eso es carácter de Cristo. Entonces yo necesito aprender el carácter de Cristo, porque si yo no conozco al Cristo bíblico, entonces es imposible que yo pueda caminar con Él. Entonces esas cosas, mis amados, tienen que estar presentes en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo peor de todo el caso? Que sabemos perfectamente bien que hay aspectos de la Escritura que el Señor no lo está dejando a la obra del Espíritu Santo, sino se lo está dejando a la conciencia y a su decisión. Muchas personas, y quiero que escuche esto porque no voy a entrar en debate sobre este tema, pero sí quiero que quede claro algo. Porque lo están utilizando para decir, pero es que en realidad yo no lo tengo, Dios es el que domina todo. Mi amado, Dios es soberano, pero le voy a decir algo. Esta discusión que se genera generalmente sobre si el ser humano tiene realmente libre albedrío o no lo tiene, pasa exactamente lo que sucede cuando se habla de amor. Se generaliza el amor y se mete el amor heterosexual con el amor filos, que es amistad y coinonía, con el amor ágape. Eso es incorrecto, mi amado. El amor tiene varias formas de manifestaciones del amor. Y eso pasa también con el libre albedrío. Han querido encasillar todo diciendo, es que no tenemos libre albedrío porque no puedo hacer lo que me dé la gana. No, mire, empezando que eso no es libre albedrío, es libertinaje, número uno. Y delante de Dios es pecado y tiene consecuencias. Ahora, si usted concibe que en realidad el libre albedrío, mi amado, se manifiesta en más de una forma, usted va a entender que realmente sí lo tenemos. Pero hay uno que no. Y se lo quiero explicar rapidito para poder continuar con el tema. La pregunta que yo le quiero hacer, ¿quién le dijo a usted en este día qué comer? ¿Quién le dijo a usted en este día qué vestir, qué ponerse? ¿Acaso alguien vino y le dijo, ¿sabe qué? Tienes que ponerte esta camisa o esta blusa de este color. ¿O usted tomó la decisión? Usted tomó la decisión. Nadie le vino a decir a usted ni qué comer,
Ahí tiene un menú, escoge. ¿Quién le dijo? Dios vino y le dijo, no, es que que tienes que comer. No, mi amado. Significa que tenemos libre albedrío natural. Libre albedrío natural. O sea, el libre albedrío natural lo tiene todo ser humano, mi amado, para tomar libre decisión en su vida de las cosas cotidianas. Qué comer, qué vestir, dónde ir, con quién hablar, con quién. Eso es libre albedrío natural. Hay otra expresión del libre albedrío que es el libre albedrío moral. Le dice Dios a Israel en Deuteronomio 5, pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte, de bendición y de maldición, escoge pues la vida para que vivas. Dios no le dijo, te voy a escoger la vida para que tú vivas, o te voy a escoger el camino de bendición para que tú andes en él. Dios le dijo, escoge. Y desde la hora en punto en que Dios le da la posibilidad de escoger, está manifestando el libre albedrío. Le está diciendo, es tu decisión. Eso, mi amado, es libre albedrío moral. Aprender a decidir entre el bien y el mal. Entre lo correcto y lo incorrecto. Eso está en la conciencia del ser humano. Porque aún aquel que actúa mal sabe que entre el bien y el mal puede escoger. Y Dios lo dice muy claramente. Y bajo el Nuevo Testamento se nos dice, quítese de vosotros. Es una ordenanza dada a una decisión humana. Quítese de vosotros toda ira, toda contienda, toda maledicencia. Quítate. Significa que cuando llegas a una situación en la cual la ira, la contienda, la maledicencia y todas estas cosas vienen a salir a flote, es tu decisión si permitir que salgan afuera o no. Tu decisión. No es la decisión de Dios, no es la decisión del Espíritu Santo. Es tu libre albedrío moral. Decide. Decide. Ahora, hay un libre albedrío, una expresión del libre albedrío que no tenemos. Y es el libre albedrío espiritual. El ser humano no puede decidir buscar a Dios porque está caído. Está muerto en sus delitos y pecados. Lo perdió totalmente. Adán, antes de la caída, sí lo tenía. Lo tenía y tenía una comunión, o sea, tenía una comunión directa con Dios. Dios te bendiga y gracias por la ofrenda. Tenía libre albedrío, sí, totalmente en su plenitud. ¿Pero qué cree? La parte espiritual la perdimos totalmente porque el ser humano no puede buscar a Dios. No puede, de ninguna manera. Si el Espíritu Santo no le da vida al muerto, al que está muerto espiritualmente, sencillamente no va a poder, gracias Patricia, Dios te bendiga, no va a poder de ninguna manera, mi amado, venir a la presencia de Dios. Eso es muy sencillo. Repito, sí tenemos el libre albedrío, tanto natural para decidir las cosas cotidianas, nuestras actividades cotidianas, como también el moral para decidir entre el bien y el mal. Pero no tenemos la expresión del libre albedrío o la forma del libre albedrío espiritual para decidir buscar a Dios. Si Dios no es quien viene a nosotros, si Dios no es quien nos ama primero, nosotros no podemos tener de ninguna forma comunión con Dios. Entonces, a nosotros sí se nos va a demandar sobre aquello que sí podemos hacer. Y el libre albedrío moral, mi amado, sí está expresado. ¿Y sabe qué es el gran problema? Que muchas veces damos lugar, y Pablo dice muy claramente, a ver, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vuestro enojo, no es el enojo que el diablo te dio, tu enojo. O sea, contrólate. No está diciendo el Espíritu te va a controlar, te dice contrólate. Toma la decisión de no permitir que salga todo eso. Y entre tanto el proceso obviamente está sucediendo, sujétate a la voluntad de Dios. Sujétate a la voluntad de Dios, que no es otra cosa que obediencia. Y entonces hablamos del fruto del Espíritu Santo con sus 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces es como si nos estuvieran hablando un idioma que no entendemos. Mi amado, no se va a manifestar en su vida si no entramos al proceso de santificación, porque el Espíritu es santo. Usted y yo no. Y la única manera en que eso sucede en nuestra vida no es de forma mágica, es el proceso de santificación. ¿Se entiende esa idea? Y mire, 1 Corintios 13, mi amado, más allá de simples cualidades del amor ágape hermoso que vemos ahí, no, está manifestando la esencia del carácter de Cristo. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se envanece. Cristo es así. Y no hay manera que esa expresión de amor se manifieste en nosotros, mis amados. O sea, que sea algo del día a día en nosotros y que podamos expresarlos a los demás si el carácter de Cristo no se está manifestando en nosotros.
Entonces no hay cristianismo sin santificación. No hay cristianismo sin que Cristo sea revelado o visto en mí. ¿Se da cuenta? No. Y ojalá eso se entienda de alguna forma. Si yo no rindo un fruto visible, y cuando hablo de fruto me refiero a testimonio, si no se da un testimonio, mi amado, de nada sirve. Y mire, le voy a decir más, no sé si alguna vez usted ha entendido la diferencia entre lo que es realmente la religión o la religiosidad y tener una verdadera relación con Dios. Es muy sencillo de entender. La religiosidad genera un cambio exterior. Ahí tienes a los fariseos. El cambio era exterior. Tenían apariencia de piedad, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, estaban podridos, decía Jesús. Hijos del diablo, Juan 8:44. Porque las obras, los deseos del diablo, esas son las cosas que quieren hacer. Imagínense a los líderes religiosos de su momento, a los más reconocidos, que Jesucristo le dijera eso en su propia cara. Imagínense qué impacto. Ahora, la verdadera relación con Dios, el cambio lo produce el Espíritu Santo de adentro hacia afuera. La transformación comienza adentro y se hace visible en el testimonio afuera. De manera tal que a veces ni siquiera usted tiene que hablar para que alguien diga, hay algo diferente en ese. Yo no sé qué cosa es. Mire, le voy a decir una cosa. A mí me lo habían dicho. En cierta ocasión yo recuerdo que se me acercó una persona y a mí me sacó mucho de... Me dijo, hay algo en ti que yo no sé, qué, no entiendo, pero no sé, es como que es diferente. Ay. Y la verdad yo la miré y dije, Y lo único que le dije fue, ¿sabes qué? Lo que hay diferente en mí, no lo vemos ni tú ni yo, pero está ahí. Es el Espíritu de Dios. Y le digo que no entiende nada, absolutamente nada de lo que le dije. Pero lo que voy es que cuando realmente, mi amado, el Espíritu de Dios mora en una persona, hasta los inconversos de alguna forma se van a dar cuenta de que hay algo en ti, o sea, no que lo vea, sino que hay algo en ti, en tus actitudes, en tu forma de hablar, en tu comportamiento, en tu testimonio, que es diferente. Cuando no se comparten mentiras y ven que tú no te mantienes en situaciones o actitudes que compartan ese tipo de cosas. Cuando están maquiavelizando algo que no es correcto delante de Dios y usted se aparta y no lo comparte. O sea, su testimonio. Y la realidad es que hoy por hoy, mi amado, hay muchos lugares que usted no sabe ni quién es cristiano ni quién no lo es. Y eso está bien fuerte. Entonces la pregunta, ¿cómo vivimos esa nueva vida? Entonces yo quiero ayudarle, por favor, a ver algunos pasos, de hecho, para entonces entrar más en el contexto de cómo realmente se puede vivir esa nueva vida. Mire, Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Ojalá y espero en el Señor que usted esté tomando notas. Espero en el Señor, porque muchos de estos lives no van a quedar grabados. Así que yo espero en el Señor que usted pueda tomar notas también. ¿Ok? Hechos 2, 44 al 45. Nos dice lo siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos. Algo básico de la iglesia, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia de Jesucristo no es negociable. Jamás ha sido negociable. Y le repito, como se lo decía al inicio, el creyente en Cristo nunca ha sido un ente independiente. No es el llanero solitario. No es el que tú andas por allá haciendo las cosas a tu manera. No es así. Es que yo no necesito congregarme. Perdón, esto Mateo 18:20. Hebreos 10:25. No tengas eso por costumbre. Si no te fue bien en una congregación, pídele al Señor, comienza a orar, busca un lugar donde realmente se esté viviendo el Evangelio y se comparta verdaderamente el fundamento de la palabra de Dios y se vive en amor. Sí hay lugares así. El hecho de que usted haya tenido una horrible experiencia en un lugar con ciertas personas, líderes o congregantes, no implica que no hayan lugares que sí se esmeren en caminar con Cristo por medio de la palabra de Dios. Así que usted puede estar como creyente temporalmente fuera de la congregación por un tiempo prudencial. Pero mi amado, no va a permanecer perennemente en sus hogares diciendo que está haciendo iglesia en su casa. No, no es así. Bíblicamente no es así. Usted necesita hacer vida congregacional. Y le voy a decir un poquito más fuerte esto. En la casa, con papá, mamá o con esposa, pues todo está en familia. Ahí pues no hay nada que enfrentar, pues
Ahí pasamos un tiempo tranquilos, pero ¿qué crees? Los conflictos vienen cuando estamos en la congregación. Y mire, increíblemente, el crecimiento verdaderamente se produce cuando estás en comunión con personas que ni siquiera son de tu familia carnal. Cuando tienes que enfrentar situaciones difíciles, con hermanitos difíciles, que te van a llevar a crear en ti el fruto, o sea, a que salga en ti, en ese proceso, el fruto de la paciencia, del dominio propio. Y sí es un proceso difícil. Pero mientras la congregación se mantenga, escuche, bajo el fundamento de la palabra de Dios, no estoy hablando del hermanito difícil, ese Dios va a obrar también con él y va a tratar con él. Y usted aprenda a tratar con él. Lo tiene que hacer. Bíblicamente sí lo tenemos que hacer. Pero mientras el fundamento de lo que se está predicando realmente es la palabra de Dios. Y de manera general en la congregación se esté viendo realmente que están caminando conforme al fundamento de la Escritura, entonces, mi amado, no hay iglesia perfecta. Y cuando me refiero a iglesia perfecta, recuerde que está conformado por seres humanos falibles, como usted también lo es. Y de la misma forma en que alguien generó un conflicto que a usted le molesta, usted también puede generar conflictos que le molestan a alguien más. Entonces, no se vea tan perfecto al estilo fariseico, pensando, como decía aquel fariseo al publicano, menos mal que yo no soy como ese. Porque yo sí diezmo, yo sí doy. Y yo sí, no, mi amado. Y yo me sé la ley. No, no, porque es un comportamiento fariseico. Antes bien sea como el publicano, Señor, golpeándose el pecho, sé propicio a mi pecador, reconociendo su condición, porque ese regresa a su casa justificado. Entonces, si la realidad es que hemos ocupado el lugar de aquel que juzga al otro porque está haciendo ciertas cosas, comience usted a golpearse el pecho y decirle, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Sálgase de ese lugar que no le corresponde, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Así que por favor, necesitamos ser coherentes, porque el comportamiento de Cristo no era ese. Y cualquier tipo de juicio que se establezca, mi amado, tiene que ser conforme a la Escritura. La Biblia no dice que no juzgues, dice que lo hagas conforme a la Escritura. Debe ser algo santo. Y ese juicio, más que juicio, es confrontación, es exhortación. Porque rápidamente dice, no me critiques. No, yo no estoy criticando, te estoy exhortando. Y la Escritura dice esto. Y una frase que yo en lo particular me encanta decir es, a ver, si te doy un consejo yo, en lo particular, tómalo o déjalo. Pero si te digo algo que es un principio básico de la palabra de Dios y te lo estoy mostrando con la Escritura, comienza a preocuparte. Por eso déjeme decirle que yo en el 99,9% de las veces prefiero que sea la Escritura que hable a través de mí que yo mismo dé un consejo. Porque Dios no se equivoca, yo soy falible. Entonces, es necesario, mi amado, que tengamos presentes, en serio se lo estoy diciendo, presente lo que significa ser verdaderamente un cristiano. Otra cosa, vendían todas sus propiedades, sus bienes y las repartían a todos y nadie tenía necesidad. Clamamos a la iglesia del primer siglo. Queremos ser como la iglesia del primer siglo. Pero en cuanto dicen en un lugar, en una congregación, vamos a ponerlo como ejemplo, es que tenemos al tal hermano sin trabajo. Es que tenemos al tal más cual hermano que está en una situación de enfermedad y necesita para un tratamiento. Entonces ahora, mire, esa parte del culto pues no se escucha. La pasamos por alto. Mi amado, eso no es lo que dice aquí. Eso no es lo que dice aquí. El mundo se une para hacer lo malo. Y yo no veo al cristiano uniéndose para hacer lo bueno, para glorificar a Dios. La palabra es clara, Jesús diciendo, a ver, no le digas a tu hermano, vete y ven mañana y te doy, cuando hoy tienes para darle. Lo que pasa es que no se entiende que un cuerpo, mi amado, cuando se tiene necesidad en ese cuerpo, yo no puedo decirle a un miembro, ay no. Porque mire, nadie rechaza, dice la palabra, su propio cuerpo. Si a usted le duele, imagínese que a usted le duele la mano. Imagínese que a usted le duele la mano y que la otra mano diga, a mí no me interesa el dolor que tiene la otra mano. Mi amado, si a usted le duele la otra mano, mire, si le duele la mano, la otra la va a sostener. La va a sostener. Y así se sostiene el cuerpo de Cristo. La iglesia de Jesucristo. En la comunión los unos con los otros. Y es muy triste la manera individualista que se está viviendo hoy por hoy en la iglesia. Que no nos importa, nos hemos vuelto en muchos aspectos muy inconscientes, indolientes a la necesidad de nuestro hermano. Y eso es una realidad bíblica. ¡Qué triste! Y todavía clamamos por estar en la senda antigua del libro de los Hechos.
¿Cómo? Como si el problema está en el corazón humano. Como si muchas veces el problema está en vidas que están dando señales de no estar regeneradas. Porque el que está regenerado, mi amado, mire, no hace falta tener un enorme don de misericordia para ayudar a alguien. Es un deber del cuerpo de Cristo, la comunión los unos con los otros, y la exhortación y la ayuda mutua. Es un deber, amado. No puedo yo sencillamente darle la espalda a la necesidad de mi hermano. Yo lo he visto. Yo lo he visto y qué triste. Ver como si están en condiciones de apoyar y prefieren virar la espalda y disimular y hacer ver como que no están escuchando nada. Como si no les importara. La pregunta es, ¿haría eso Cristo? ¿Haría eso Cristo? Porque en ningún sentido en la Escritura nos muestra que Jesucristo, mi amado, fue indolente ante la necesidad de nadie. Al contrario, es más, le digo más, lo veía como una posibilidad de glorificar al Padre. En cada situación, Jesucristo glorificaba al Padre. Ahí estaba Jesús. Entonces, ¿por qué no lo vemos como la posibilidad de glorificar al Padre? Si Dios se ha glorificado en mi vida en cuestiones económicas, si me ha dado más que lo necesario, ¿por qué no me voy a glorificar? ¿Por qué no voy a permitir que Dios se glorifique a través de mi vida en la vida de otra persona? Y en lugar de decir, yo soy buena, mira, yo soy buena persona, aquí te traigo dinero, aquí te voy a... No, démosle la gloria a Dios porque me ha provisto para poder proveerte a ti. Y usted sácase de la ecuación, porque ni siquiera nuestro es. Va a estar en sus manos de manera temporal. Pero Dios es el dueño de todo, del oro y de la plata. Ageo 2:8. O sea, si usted la tiene en las manos, fíjese que llegó un momento de mi vida que yo realmente comencé a preguntarme y decir, Señor, ¿por qué tengo más de lo necesario en ciertas ocasiones de mi vida? ¿Sabe para qué, mi amado? Pregúntese, Dios mío, ¿en qué área, Señor, tú quieres que te glorifique, que te honre? Y créame que Dios te va a guiar a hacerlo. Y ahí va a aparecer la persona con necesidad. Ahí va a estar la situación donde usted va a decir, para la gloria de Dios, ahora entiendo por qué tengo más de lo necesario. Dios me está mostrando ahora por qué tengo más de lo que realmente necesito. Ah, es para ti. Es para ti, mi amado. Démosles la gloria a Dios. Y muchas veces, y mire qué cosa tan... Mire, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. ¿Usted sabe que toda la ley y los profetas se resumen en eso? En amar a Dios por sobre todas las cosas, de tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces decimos o queremos hacer ver que no entendemos lo que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no existe absolutamente nada más sencillo y más práctico en la Escritura que amar al prójimo como a ti mismo. La pregunta es, cuando tienes hambre, ¿cómo te sientes? Cuando tienes frío, ¿cómo te sientes? Cuando tienes una necesidad X, o sea, no puedes pagar la renta de tu casa, la escuela de tus hijos, ¿cómo te sientes? Pues así también se siente tu prójimo, amado, ¿eh? La otra persona también. El frío es frío para todos, el calor es calor para todos. La necesidad es necesidad para cualquiera y se vive en las mismas condiciones cuando no se tiene el recurso. Entonces, no se trata de que no sabemos, se trata de que no hacemos. Y es diferente. Y le voy a decir, la gran diferencia y la línea establecida entre el verdadero creyente en Cristo y el falso es que el verdadero creyente está en Cristo, hace, produce el fruto. Y cuando realmente, mire, cuando la persona ve que está ante la necesidad de alguien más, como estos creyentes del libro de Hechos, mi amado, mire, va a buscar todos los medios para intentar ayudarlo. Y si no lo lograra, al menos usted va a ver el esfuerzo grande que hace para intentar ayudarlo. O va a intentar movilizar a alguien que él sabe que sí lo puede ayudar. Porque hace de su necesidad propia, de su problema propio. No lo va a dejar pasar por alto. Jamás vemos en la Escritura a Jesucristo decir, Señor, es que estoy ciego. Ah, ok, puedes ahí cuando tengo deseos, a ver, paso y a ver si te puedo sanar. Señor, mi hija está endemoniada. Ay, no, ahora no tengo deseos. No, a ratito, estoy muy cansado ahora.
¿Quién ha tocado mi manto? Señor, hay muchas personas alrededor tuyo. Ay, no, ¿quién tocó mi manto? Me lo va a ensuciar. O sea, apártate. Ese no es Cristo. O sea, ese no es el Jesús, amado, de la Escritura. No es el Cristo bíblico. Estaba Cristo siempre servil, dispuesto. Por eso el Hijo de Dios siempre debe estar dispuesto y servil con lo que Dios le dé. Estamos prestados en este mundo. Es temporal y transitorio. Y lo que usted tenga, mi amado, no se lo va a llevar. Ahí tiene al rico diciendo que iba a construir lagares para meter toda su riqueza y terminar de vivir el resto de su vida de su riqueza. Y el Señor le dice, necio, ¿acaso no sabes que hoy vendré por tu alma? O sea, son cosas que en realidad el ser humano no concibe. Y cuando comienzan a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, mi amado, entonces decimos, es que yo no he actuado conforme a Cristo. Es que Cristo no está siendo visto en mí. Porque si yo disimulo ante la necesidad ajena, Cristo no está siendo visto en mí. Si no me importa el dolor de mi hermano o de mi hermana, Cristo no está siendo visto en mí. Si mi vida cristiana se vuelve nada más un domingueo, una vez a la semana, ir un ratito, utilizar una jerga cristiana, Dios te bendiga, que el Señor te bendiga, ay, primero Dios. Mis amados, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo, porque el cristianismo es práctico, es un estilo de vida, es una forma de vida, es la expresión de Jesucristo en nosotros. Y el día que se entienda eso, entonces vamos a comenzar a hacer más y a decir menos. Porque el hacer nos va a mostrar el ser, o sea, quién somos realmente en Cristo. Y va a poner de manifiesto nuestra verdadera identidad. Y le voy a decir algo muy triste. Yo conozco personas que ni siquiera conocen de Cristo, ni siquiera se han rendido a Cristo y son moralmente correctas, mucho más que muchos cristianos. Y que están dispuestos a ayudar a otros muchísimo más que otros cristianos. Eso no los va a salvar. La salvación está en Cristo. Está en rendirse a Cristo. Él es el único medio de salvación provisto por Dios. Pero lo que voy es cómo es posible que a una persona que ni siquiera, mi amado, por su propia conciencia, por tener el sentido del bien y del mal, porque el libre albedrío entre lo que es correcto e incorrecto también están en inconverso, sea capaz de interiorizar y entender más lo que significa la necesidad ajena que un propio cristiano. Eso no tiene coherencia bíblica. Y son las partes que la iglesia hoy por hoy, la verdad, está acaeciendo, está adoleciendo muchísimo. Y entonces preferimos en muchos aspectos ir a un lugar donde están trasquilando las ovejas, donde le están extorsionando, donde le están exprimiendo, diciéndole que el diezmo es real. Gracias, Johnny, Dios te bendiga, amado. Diciéndole que el diezmo sí está activo, cuando en realidad no es así. O diciéndole que tienen que construir una parte de la congregación, otro cuarto más para poder extenderla, cuando tienen mucha gente allí en necesidad. La obra de Dios no está en el edificio. La obra de Dios está en la gente. Está en el amor al prójimo. Ahí está la obra de Dios. Así que no podemos sencillamente seguir haciéndolo los de la vista gorda, como se dice el dicho, y pretender que no estamos viendo esto. Entonces queremos quedar bien con un pastor que le está robando, y se lo digo con toda claridad, exigiendo un diezmo y llamándose con títulos, mis amados, que no tiene el derecho bíblicamente de llamarse. Pero aún así queremos quedar bien con ese. Y ahí vamos, mira, toma mi dinero. No es así. Bíblicamente, mi amado, no es así. Otra cosa. A veces, mis amados, nos preocupamos demasiado. La verdad se lo digo, nos preocupamos demasiado pensando de que nosotros de alguna forma, y esos son aquellos que están haciendo obra de evangelista, porque otra cosa, otro tema muy crítico en la iglesia es el evangelismo. Las personas no conciben el evangelismo como algo activo en la iglesia. Esto es algo muy preocupante. No, que evangelice el pastor, o que evangelice el líder más cual, o que evangelice el ministerio de evangelismo. Pero yo no veo a Jesús en Mateo 28, 19 diciendo, ir por el mundo y que el ministerio de evangelismo y los pastores prediquen el evangelio. No, son ordenanzas generales a la iglesia. O sea, pueden estar establecidos ministerios para ellos que van a estar activamente, pero el deber de compartirlo, mi amado, es de todo el mundo. Eso no es exclusivo de líderes o de alguien de un ministerio evangelístico. No, es de toda la iglesia de Jesucristo.
Ahora, cuando finalmente se lleva ese evangelismo, entonces hay que entender que nosotros, mis amados, lo que hacemos es plantar la semilla, pero Dios es el que la hace crecer. Y la Biblia es clara cuando dice en Hechos 2, 46 a 47 que Dios añadía cada día a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Pero en realidad nos está pasando mucho más, como lo que pasó también en Hechos capítulo 10 con Felipe y el etíope. Que el etíope le dice, oye, pero ¿cómo voy a saber si nadie me dice? Si nadie me lo explica. Y la realidad es que hay un mundo de afuera que se está perdiendo y nadie le explica el evangelio. Nadie va a alcanzar ese mundo. Y nadie tiene un cartel en la frente que dice yo voy a ser salvo. Por eso nuestro deber es predicarles el evangelio a toda criatura. Jesucristo no puso excepciones en ese lineamiento, o sea, en ese mandamiento. Y ese es un deber del cristiano, del verdadero cristiano. ¿Quiere ver una persona realmente? Y que no por cuestiones, no estoy hablando de cuestiones de enfermedad o cosas así. Hay personas que realmente están enfermas o están en una discapacidad física y no pueden estarse moviendo, pero aún así buscan la manera de que aquellos que se les acerquen, mire, compartirles un poquito el evangelio. Porque la obra de Dios está fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Sí, nos congregamos, alabamos al Señor, tenemos los tiempos de comunión, pero el evangelio afuera. Se comparte afuera, al mundo. Y Dios va a añadir a aquellos que han de ser salvos. A la iglesia los va a añadir. Ni siquiera dice a un templo, dice a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo. Y obviamente, en respuesta coherente, pues entramos en la comunión los unos con los otros, buscamos un lugar que sí es bíblicamente, está bíblicamente establecido, que nos unimos. ¿Para qué? Para alabar al Señor, para aprender de la palabra del Señor, como lo hacían los cristianos del primer siglo, que vivían bajo esa doctrina apostólica que se le estaban compartiendo. O sea, eso es bíblico. Pero todo esto, mi amado, nosotros no podemos separarnos del proceso, porque entonces sencillamente estamos evadiendo, diciendo que somos de Cristo, cuando en realidad no estamos obedeciendo a Cristo. ¿De qué manera? Pregúntese usted en su vida personal. ¿Acaso yo estoy realmente creyendo a Cristo? Es creerle a Cristo. Y creerle a Cristo es poner las palabras de Cristo por obra. Su palabra. Porque hay aspectos, mis amados, como la comunión, la edificación, el perdón mutuo, el apoyo, que eso no es evasible. Usted no hay manera que pueda evadirlo. Y es parte de la vida del creyente. Entonces no hay un gran misterio realmente cuando vemos cuando alguien está dando señales de ser un verdadero creyente y quién no. No. Mire, la verdad es que está más en la manera de que no aceptamos, o sea, que nos estamos negando a aceptar, mi amado, lo que significa ser un verdadero cristiano, y estamos jugando a ser cristianos cuando el diablo no juega a ser el diablo. Cuando la perdición es una realidad bíblica, cuando el infierno es un lugar real, cuando el lago de fuego es un lugar real. Y todavía a estas alturas hay personas que ni siquiera creen que eso es así. Cristianos diciendo soy cristiano y no creen en eso. Cuando nadie habló más de estos lugares que el propio Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que soy cristiano y no creer en las palabras de Jesús? O sea, es la incoherencia. Y la realidad es que es muy incoherente, mi amado, la manera de proceder, de vivir hoy, de sentir y de manifestarse que tiene la iglesia en muchos aspectos. Por eso, y aquí es la parte que... la parte que suele ser muy difícil de asimilar o de consumir. El hecho de que en algún momento, mi amado, la iglesia sí va a ser filtrada. Yo creo, y lo creo firmemente, independientemente de la postura que usted tenga, independientemente de lo que usted le hayan enseñado, dentro de tanta confusión que hay, yo particularmente, escuche lo que le estoy diciendo, yo particularmente, y que nadie se escandalice, yo creo que a la iglesia sí va a pasar la tribulación. Yo sí lo creo. Dentro de tanta confusión, mi amado, dentro de tantos sistemas religiosos que hay en la actualidad, de tantos lugares llamándose cristianos, tiene que haber una manera. Y no va a ser el rapto, no va a ser dos raptos, uno visible y uno invisible. Yo realmente creo que sí se va a filtrar la iglesia por medio de la tribulación. Y que ahí va a salir realmente la casta de quién es un verdadero cristiano. En perseverancia hasta el fin. Permita lo que Dios permita. Y hay mucho que para hablar en ese tema. Pero es exactamente todo lo que estamos viendo, toda esta apostasía manifestada, que está dando sencillamente lugar a que se manifieste el hijo de perdición,
El anticristo, mi amado, está a las puertas, no lo dude. En cualquier momento nos da la sorpresa de que está allá. Pero yo lo creo. Yo creo que la iglesia realmente va a pasar la tribulación. Y va a hacerlo como una etapa de filtrado. Filtrado. Porque créanme que el verdadero creyente va a permanecer. Porque decir yo soy cristiano cuando estamos en un domingo en una alabanza a la iglesia, no hay problema. Pero decir yo soy cristiano cuando te están persiguiendo, esa es otra historia. Y le voy a decir más, a lo largo de toda la historia, mi amado, la iglesia ha padecido persecución, presión del mundo, de un mundo que es contrario a Dios, de un mundo que no ama a Dios. Y usted, bajo este concepto de cristiano, usted es pequeño Cristo. Usted representa al Cristo, o sea, es la presencia. Cuando usted lo ve y yo soy cristiano, automáticamente la reacción que va a tener contra usted, y Jesucristo lo dijo claramente, a ver, el alumno o el discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me aborrecen, a ustedes lo van a aborrecer por causa de mi nombre. ¿Qué parte no se entiende eso? Y esto no es para que nadie se alarme, porque déjame decirle que si Dios lo va a permitir, pues obviamente motivos tiene, en Dios no hay despropósito, pero el lugar del cristiano es vivir aferrado a Cristo. Es decir, Señor, que venga lo que venga. Si usted ha estudiado el libro de Apocalipsis, si usted ve todas las cosas tremendas que van a pasar en el libro de Apocalipsis, usted tiene que entender algo muy básico. El mundo tiene que preocuparse por los juicios de Dios, pero el creyente, ¿cómo? ¿Acaso hay algo usted que le recuerde que cuando estaban en Gosén, Gosén es en Egipto, ahí estaban las 10 plagas manifestándose de una manera impresionante y que el pueblo de Dios no le pasó nada? ¿Lo pensó? Que en un gran porcentaje, y se lo voy a anticipar porque voy a hacer un live en algún momento de eso, es impresionante, es estudio con respecto a la escritura que he estado estudiando con respecto a este tema escatológico, el paralelismo tan grande que hay entre las 10 plagas de Egipto y las plagas manifestadas por Dios en el libro de Apocalipsis. Y una de las cosas que hay que entender es que en Gosén Dios protegió al pueblo de Israel. ¿Qué va a hacer Dios con su iglesia en el Apocalipsis? Entonces yo como iglesia no me preocupo. Yo vivo bajo la voluntad de Dios. Como creyente, vivo bajo la voluntad de Dios. Y que mi Padre, que es el que va a provocar todas esas plagas, pues Él haga lo que tenga que hacer. Pero yo vivo confiado en Él, en mi papá, mi Padre, mi Abba, en el cual yo vengo a Él por medio de Jesucristo. Y soy parte de la familia de Dios en Cristo, como usted también debe serlo. ¿Me hago entender? Entonces, ojalá esto quede en su mente y en su corazón. La única manera de separar el trigo de la cizaña realmente, mi amado, es un momento de prueba. Cuando venga la hoz a cortar, cuando sea arrancado. Y eso va a suceder en un momento fuerte de la historia. Y lo que se avecina es la tribulación. Es lo que bíblicamente se avecina. ¿Me entiende? Entonces, esto básicamente, y le digo, no hay un gran misterio de que tenemos que vivir en la oración constante, en la comunión los unos con los otros. Esos son requisitos de la nueva vida. O sea, son señales de la nueva vida. En no estar separados los unos de los otros. Un reino dividido contra sí mismo no prospera. El cristiano no está apartado. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Necesita la comunión con otras personas. Lo que estamos haciendo aquí ahorita, mi amado, no puede suplantar la relación congregacional que se establece. Y le repito, puede estar por un poco de tiempo hasta tanto encuentre un lugar donde congregarse, pero no puede estar perennemente sin congregarse. Necesita la exhortación mutua los unos a los otros. Y vivir las circunstancias que le hacen desarrollar en usted, que hacen desarrollar en usted el fruto del Espíritu Santo, con todas sus virtudes, en la comunión con los hermanos. El orar los unos por los otros, le repito. La comunión mutua los unos por los otros. Y es la única forma que todo este fruto del Espíritu Santo va a reemplazar en nosotros las obras de la carne. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es una necesidad constante del creyente. Cuando una persona dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, o le dicen, usted está lleno del Espíritu Santo como se pidió para estos 7 diáconos en el libro de Hechos, cuando se estableció este diaconado, pedían varones que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Llenos, mi amado, del Espíritu Santo.
¿Y qué significaba? Eran varones que tenían buen testimonio y que vivían a la luz de la palabra, de la voluntad de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Que prevalezca el Espíritu Santo en usted y que deje de andar contristándolo y teniéndolo en un rincón de su vida como si no estuviera ahí y dándole más lugar a la carne que a la voluntad de Dios en usted por medio del Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, mire, la verdad, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el libro de Job, en capítulo 38. Después de que los amigos de Job le dieron, pues, todos estos consejos, que aparentemente, si usted lo lee, pues parecían buenos consejos. Pero hay una frase que Dios comienza en el contexto diciendo, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? En Job 38:2, si mal no recuerdo. Y escucha la frase, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Significa que podemos saber muchísimas cosas de la palabra de Dios y no poner ninguna por obra. Podemos ser muy inteligentes en aprender la palabra de Dios, en ser muy doctos en aprender doctrina. Pero cuando dice que no hay entendimiento, significa que en realidad pues no se pone por obra. Y la fe activa, mi amado, no solamente es oír la palabra, es ponerla por obra. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y finalmente, en Job 42, Job termina dándole ese clavo a la frase diciendo, ¿acaso hay algo sabio en contender con el Omnipotente? Pero ¿sabe lo que implica sabiduría en una persona? La sabiduría tiene una profunda carga espiritual. Porque la sabiduría realmente, mi amado, no es saber cosas, eso es inteligencia. La sabiduría es que bajo el contexto espiritual es obediencia a la voluntad de Dios. Es que la practicidad en su vida, su día a día, usted lo hace contando con la voluntad de Dios. Ahí está la verdadera sabiduría. Que como dice Proverbios capítulo 1, versículo 10 y también el 9:10. Proverbios 1:7 y Proverbios también 9:10 lo repite. Que dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es el temor de Jehová. Es caminar con Dios, amado. Caminar con Dios. Entonces, mucha Biblia, poco testimonio. En otras palabras, sé mucho lo que dice la palabra de Dios, pero no me dejo guiar por el Espíritu Santo. No me dejo guiar por el Espíritu Santo. Entonces, tengo personas que incluso de los púlpitos inteligentes, saben mucha Biblia, pueden mover muchas emociones, pero no ven nada de lo que hablan puesto por obra. Nada de lo que hablan lo ven puesto por obra. Por lo tanto, no son sabios. Delante de Dios no son personas sabias. De lo contrario, un sabio pudiera no tener la inteligencia o todo el conocimiento, pero sin embargo, lo que conoce lo pone por obra en el temor del Señor. Y es una persona sabia. Mire qué cosa tan maravillosa es. A los pequeños, a los poco entendidos, a eso les he dado a conocer mi palabra. Y sin embargo, avergüenza a aquellos que se creen sabios en su propia inteligencia. Así lo dijo Jesús. Entonces, mi amado, ¿usted quiere realmente vivir conforme a la iglesia del primer siglo, del libro de Hechos? Viva a la luz de la palabra de Dios. Viva a la luz de la voluntad de Dios. Viva en comunión con sus hermanos, con el cuerpo de Cristo. Viva en oración. Viva, mi amado, haciendo la obra de Dios. Sirviendo al Señor. Porque eso era lo que hacía la iglesia del primer siglo. Esa gente no decía, esa gente era cristiana. No decían ser cristianos. Porque ellos sencillamente conocían un mensaje y salían a los caminos a predicar el mensaje. Y el nombre de cristiano ni siquiera se lo pusieron ellos mismos, sino aquellos que lo veían en el camino. Porque así se les llamó inicialmente, los del camino. Entonces yo le exhorto muchísimo a que por favor todo lo que hemos hablado aquí haya una renovación de su entendimiento. Haya un llamado de advertencia personal. Esto no es para que mires al de al lado y diga, oye, ¿viste lo que está diciendo el ente bíblico? Que tienes que cambiar. No. Mi amado, la salvación es personal. Usted no va a ser salvo por nadie, ni nadie va a ser salvo por usted. Comience a utilizar todo esto y hacer una introspectiva y decir en qué me estoy equivocando. ¿Qué área de mi vida no ha sido rendida a Cristo? ¿Acaso yo en estas cosas que se han dicho, gracias espartano, Dios te bendiga grandemente, un fuerte abrazo, gracias por tu aporte.
¿Acaso algo de lo que se está hablando aquí me atañe a mí? ¿Hay algo que yo me está confrontando y yo he estado mal en mi vida? ¿Se entiende? Proverbios capítulo 5, al final del capítulo 5, mi amado, una de las frases que a mí me encanta que dice es: en casi todo mal he estado delante de la congregación. Entonces yo no puedo dejar esa carga a otra persona y culpar a nadie de algo que me atañe a mí. Yo puedo tomar decisiones delante de Dios, sí lo puedo hacer. Quizás no desde el punto de vista espiritual, porque sencillamente Dios, mire, yo estoy apartado por mi pecado, pero desde el día en que el Espíritu Santo viene a morar en mí, entonces yo tengo a alguien que me va a guiar a la voluntad de Dios, no por voluntad propia, sino por la voluntad del Espíritu de Dios que se está manifestando en mí y conmigo, porque mora en mí y conmigo. La pregunta es, ¿le estoy haciendo caso a Él o le estoy haciendo caso a mi carne? A mi carne. Entonces, vivir en Cristo es obedecer a Cristo. Vivir en Cristo es caminar en Cristo y sentir, como decimos hoy en la mañana, tuvimos, te le repito, un devocional hermoso. Y estuvimos hablando realmente sobre Josué capítulo 5. No esperes que Dios camine contigo. Comienza tú a caminar con Dios. Porque Dios sabe, Cristo sabe hacia dónde va y hacia dónde te está llevando. Pero tú no tienes ni idea de hacia dónde vas. Mucho menos esperes que Él camine contigo. Sujétate a Él. Camina con Él. Obedécele a Él. Pon tus manos sobre el arado. Toma tu cruz y síguele. Toma su carga y su yugo, que es ligera. Porque tu pecado, si tú eres cristiano, tu pecado ya fue llevado a la cruz del Calvario. Y Jesucristo sabe a dónde te está llevando, mi amado. Tú no sabes dónde vas. Tú no tienes perspectiva y visión del futuro, de lo que va a pasar después de la muerte. Pero Jesucristo sí. Y muchos, incluso Él revelándose en la palabra de Dios, ni siquiera saben hacia dónde van. Pero Cristo sí. Y acuérdese, Cristo es suficiente. Yo no me voy a cansar de repetirlo. Cristo es suficiente. Para cada situación de su vida, Cristo es suficiente. Dígalo siempre. Siempre Cristo es suficiente. Y esa es una certeza que tiene que estar en nosotros. Porque el cristiano verdaderamente lo cree, que Cristo es suficiente. Así que dejemos de jugar a ser iglesia y comenzamos a ser iglesia. Dejemos de estar pretendiendo que estamos caminando con Cristo cuando estamos caminando en la dirección contraria a Cristo. ¿Se da cuenta? Y no es un secreto. Palabra de Dios. No tengo que escuchar la voz audible de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee tu Biblia. ¿Lo quieres escuchar más alto? Lee más alto tu Biblia. Esa es la realidad. Y eso es para usted, es para mí y es para cualquier persona que quiera realmente caminar con Cristo. Porque necesitamos estar en Cristo. Entonces toda la gloria es para Él. No hay excepciones, mis amados. No hay excepciones. La iglesia de Cristo se fundamenta sobre el principio de la palabra de Dios. Y el cristiano es aquel que camina con Cristo. En Cristo, menguando Él, para que Cristo sea el que sea visto en Él. Y eso es para todos nosotros. La gloria sea al Señor, te repito, en todo tiempo. Y espero que todo lo que se ha hablado aquí, pues tenga ese impacto en su vida. Porque la nueva vida en Cristo, mis amados, no es emoción, es transformación. Y eso tiene que quedarnos muy claros. Porque en nosotros tiene que haber una nueva identidad que se está manifestando. Ya no es el viejo hombre, es una criatura renovada. Repito, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Una nueva criatura. Y esa criatura, mi amado, tiene que ser vista en nosotros, una nueva naturaleza. Y eso, mis amados, tiene que ser una nueva conducta, es una nueva forma de comportamiento. Y en nosotros tiene que generar una nueva perspectiva, una nueva visión de hacia dónde vamos, con quién vamos y cuál es el objetivo y propósito de lo que se está haciendo. Porque estamos en Cristo. Y estar en Cristo es obedecer a Cristo. Y acuérdense lo siguiente, Cristo no murió dejándonos iguales. O sea, para que usted venga a Él y nos deje totalmente iguales. Sino que Él murió en la cruz del Calvario y nos hizo el llamado
para hacer de nosotros nuevas criaturas, para hacernos nuevos. Y eso tiene que quedar muy claro, que las cosas viejas pasaron, mi amado, y que todas son hechas nuevas. Y si nosotros somos hechos nuevos, entonces tenemos que vivir como nuevas criaturas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos ayude en su espíritu a caminar en Cristo y con Cristo por medio del Espíritu Santo. Y sí le digo, por favor, entre al proceso de santificación. Hágalo sin miedo. Entre al proceso de discipulado. Porque mire, le voy a decir una cosa, es como una casa, como decía Jesucristo, es una casa que está siendo limpiada inicialmente, el demonio, o sea, el espíritu maligno sale de ella, pero esa casa no puede quedar vacía. Esa casa tiene que ser llenada nuevamente. Y la manera de llenar esa casa nuevamente es mediante la palabra de Dios, porque de lo contrario, si permanece vacía, mi amado, ese demonio y muchos más, o 7 más, dice la palabra, van a venir nuevamente a morar y el postrer estado de esa persona va a ser peor que el primero. Y eso pasa con muchas personas que aparentemente recibieron, o sea, se rindieron a Cristo, perdón, como Señor y Salvador, pero de buenas a primera el cambio es radical y ya no quieren saber nada. Su condición está peor que inicialmente. Por eso, una obra de evangelismo queda incompleta si la persona, después de rendirse a Cristo, no entra al proceso de santificación. Si la persona no va a entrar en un proceso de discipulado y de crecimiento espiritual. Porque le repito, la casa va a quedar vacía. Él va a quedar vacío, va a quedar limpio. Pero la pregunta es, ¿con qué se va a llenar? Tiene que ser santificado de manera progresiva, o sea, constantemente, por medio de la palabra de Dios. Así que espero en el Señor que todo lo que se ha hablado aquí pues sea de gran bendición para su vida, que no solamente la escuche, sino también que sea puesta por obra, mis amados, y que sea el Espíritu Santo de Dios quien está morando en usted y con usted, pues que lo guíe a toda verdad. Que sea el Espíritu Santo, mi amado, quien nos esté redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Y sobre todo, es el Espíritu Santo quien nos ha sellado para salvación, mis amados, y Él sabe hacia dónde nos está llevando y en qué dirección nos está llevando. Así que bien valdría, mi amado, entrar a ese proceso y caminar con Él. Porque si alguna esperanza tiene el pecador, y esa es la mayor obra milagrosa de Dios, es renovar o transformar este corazón de piedra en uno en el que Él ponga a morar sus mandamientos y que entonces pueda guiarnos en el Espíritu a su santa presencia. Esa es una realidad bíblica. Yo le exhorto, por favor, que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor en esta oración comunitaria, porque algunas personas piensan que no, es que solamente cerrada la puerta y en tu aposento le clamas al Padre. No, la oración comunitaria también es bíblica. Jesucristo clamó frente a la tumba de Lázaro y dijo claramente en voz alta, voy a hablarte en voz alta para que todos escuchen y crean. Jesucristo oró por los discípulos diciendo, Padre, yo oro, y fue delante de ellos para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es oración comunitaria. Y la iglesia está llamada a orar los unos por los otros, a interceder los unos por los otros. ¿Ok? Entonces, vamos a orar en esta oración comunitaria y pedirle al Señor que en su misericordia nos ayude no solamente a ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Así que, por favor, donde usted se encuentre, apoye en oración. Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús, gloria y honra damos a tu santísimo nombre, sabiendo que este tiempo, Señor, tú lo posibilitas. Eres tú, Señor, quien está siendo manifestado, es tu palabra, Señor, la que está siendo revelada, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu siervo, y te doy gracias, Señor, por este tiempo, por cada persona, Señor, que se ha conectado en este live, que ha escuchado de tu perfecta y santa voluntad, Señor, y te rogamos, Dios, que nos ayudes en todo este proceso, sabiendo, Señor, que no es algo que nosotros tenemos que hacer solos. No es por nuestra cuenta, sino es por tu Santo Espíritu que mora en nosotros y con nosotros, guiándonos a toda verdad, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que esto quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que seamos no solamente oidores, sino también hacedores, Padre, y que se muestre en nosotros un verdadero fruto digno de arrepentimiento y que podamos ser realmente un testimonio para la gloria y la honra de Dios, de hombres y mujeres, Señor, redimidos en Cristo, Señor, que son verdaderamente regenerados por medio de tu Santo Espíritu y que, Señor, están siendo guiados a tu presencia porque tú, Señor, has preparado morada eterna para todos aquellos que te creen. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo bendigo en tu nombre la vida de cada persona, Señor, que se ha conectado en este live, a ellos, a sus familiares, Señor, que tú seas propicio, te ruego, a cada una de sus necesidades, de las situaciones que puedan estar atravesando, de cualquier índole, Dios mío, para que tu nombre sea glorificado. Así como tú dijiste al ciego, Señor,
Él no es ciego de nacimiento porque sencillamente sus padres hayan pecado, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Por eso te ruego, Señor, que tu gloria sea manifestada en las situaciones que puedan estar viviendo nuestros hermanos, Señor, incluso yo mismo, y te ruego, Dios mío, que tú seas glorificado, que tú seas honrado por medio de un testimonio, Señor, que demuestre que verdaderamente te hemos creído a ti, que eres el único Dios verdadero. Y por sobre todas las cosas, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, paz, gracia y misericordia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Le amo grandemente en el amor del Señor. Y ahora son en este lugar las 10:30. Por favor, mire su reloj, son las 10:30 de la noche. Mañana temprano a las 7 de la mañana, si el Señor así lo permite, vamos a estar en el devocional. Vamos a hacer el devocional, la verdad es maravilloso, muy hermoso lo que está pasando en esos tiempos devocionales, los hermanos que se están conectando y la palabra que estamos compartiendo. Es muy importante que, mire, comencemos nuestro día con ese alimento espiritual. Y recuerde, como dice el propio Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les amo grandemente en el amor del Señor y que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.